Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. En este video vamos a hacer una pequeña introducción sobre los ensayos mecánicos. Primero hay que entender que en la selección de materiales en ingeniería se está estudiando una determinada aplicación y esa aplicación va a tener un requisito mecánico. Una vez que tenemos este universo de materiales que cumplen con este requisito mecánico para esta aplicación determinada, generalmente se va a optar por aquella alternativa que sea económicamente más conveniente. Y para demostrar que si se cumple este requisito para esta aplicación, se aplican los ensayos mecánicos. Entonces, los ensayos mecánicos son pruebas a las que sometemos los materiales para medir numéricamente una determinada propiedad. Algunos ejemplos de las propiedades que se pueden medir con ensayos mecánicos son resistencia mecánica, dureza, tenacidad, resistencia a la corrosión o resistencia a la fatiga, solo por nombrar algunas. Un ensayo puede ser destructivo o no destructivo. Se llaman destructivos cuando se le induce un defecto a alguna probeta, ya sea corrosión o fractura, de tal manera de poder medir la propiedad buscada. Y por lo mismo, esta probeta no se puede ocupar nuevamente. Pero primero vamos a definir lo que es una probeta. Una probeta es una parte representativa del material, por ejemplo aquí tenemos una placa de acero, que nosotros cortamos para hacer el ensayo mecánico. Entonces, esto no necesariamente tiene que ser una placa así cuadrada. Puede ser una placa, una probeta, un cubo, etcétera. Pero una parte representativa a la cual se le va a hacer la medición de la propiedad mecánica y si el material es homogéneo, va a ser representativa de la totalidad del material original. En este video vamos a explicar tres ensayos mecánicos que van a servir para determinar tres de estas propiedades que tenemos aquí escritas. El primero es el ensayo de tracción, que sirve para determinar la resistencia mecánica. Después el ensayo de dureza y finalmente el ensayo de impacto, que sirve para determinar la tenacidad de un material. Vamos entonces con el ensayo de tracción, el cual está especificado en la norma ASTM E8. Para este ensayo vamos a trabajar con una probeta que tiene la siguiente forma. La parte que voy a marcar aquí en celeste puede ser o cilíndrica o plana. No importa porque la parte de la probeta importante en la que se va a ejercer el ensayo es esta que tengo aquí en amarillo. Entonces, en lo que consiste este ensayo es que se aplican esfuerzos axiales a esta probeta a una velocidad constante hasta que eventualmente la probeta se fractura. La progresión de las probetas la tengo dibujada aquí. Entonces recordemos que a estas probetas se le va aplicando esfuerzos a una velocidad constante y la respuesta que van teniendo, el esfuerzo que van poniendo, va a parar al gráfico de esfuerzo versus deformación. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. El eje Y va a corresponder al esfuerzo y el eje X a la deformación. La curva característica de un metal tiene una componente lineal que representa la zona elástica, seguido de una plástica. Se puede hacer un seguimiento viendo esta evolución de la probeta con el gráfico. La primera parte, esta región lineal que tenemos aquí, corresponde a la zona elástica. Esto quiere decir que cuando se aplica un esfuerzo y se deja aplicar ese mismo esfuerzo, la probeta vuelve a su forma original. Pero después de pasar este, que se llama el esfuerzo de fluencia, la deformación pasa a ser permanente. Luego seguimos aplicando la deformación, como vemos aquí progresivamente. Esto ya recordemos que es irreversible hasta que se llega a un punto máximo. Este punto máximo se llama UTS, que significa en inglés Ultimate Tensile Strength. El UTS es el esfuerzo máximo que va a dar la probeta como resistencia a esta deformación y esta zona, se me olvidó aquí poner
zona plástica. Y a partir de este punto se va a generar un encuellamiento. Esto es un defecto en la probeta, que es por donde se va a propagar la grieta, que eventualmente va a evolucionar hacia una fractura, que es finalmente el rompimiento de la probeta, que está representado aquí por el final de la curva. Diferentes aleaciones van a tener diferentes comportamientos en la curva. Por ejemplo, una determinada aleación puede mostrar este comportamiento que tenemos aquí, o bien un comportamiento así. La información más importante que nos da el gráfico de esfuerzo de formación y el ensayo de tracción en sí son el esfuerzo de fluencia y el UTS, los cuales son criterios de diseño y se va a ocupar el uno o el otro dependiendo del caso, de la aplicación que estemos viendo. En el canal MediaMed tenemos una lista de reproducción del ensayo de tracción donde se explica mucho más en detalle en esos videos este tema, así que si están interesados los recomiendo. Les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción. Pasamos al siguiente ensayo entonces, que es el ensayo de dureza. La dureza es una propiedad de los materiales que se define como la resistencia a ser deformado plásticamente en su superficie, como lo es una raya. Yo creo que todos tenemos la intuición de que un material más duro va a tener la capacidad de rayar a uno más blando, pero uno más blando no va a poder rayar a uno más duro. Esto se ve aquí en la escala de Mohs, que ocupa minerales como referencia de dureza y hace una escala de 10 niveles, siendo el talco el más blando y el diamante el más duro. Entonces, como explicaba, un material que está más arriba en la escala de Mohs va a ser capaz de rayar al de más abajo. Esto quiere decir que, por ejemplo, el cuarzo va a poder rayar a la ortoclasa, pero la apatita no va a poder rayar a la ortoclasa. Esto quiere decir que todos pueden rayar al talco y el diamante puede rayarlos a todos. La escala de arriba hacia abajo es talco, yeso, calcita, florita, apatita, ortoclasa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. Para los materiales metálicos existen múltiples ensayos que permiten hacer mediciones de esta resistencia superficial, que es la dureza, y categorizarla, darle un valor numérico. Las escalas de dureza existentes se corresponden directamente con el ensayo empleado y las más comunes son la dureza Brinell, asociado a la norma ASTM E10, la dureza Vickers, asociado a la ASTM E384 y la Rockwell, asociado a la ASTM E18. Los procedimientos para cada uno de estos ensayos varían, pero el principio es siempre el mismo. Tenemos nuestra probeta a la cual le queremos medir la dureza. Ya a esta se le aplica una carga conocida. Esta carga se aplica a través de indentadores, que pueden ser piramidales o esféricos. Entonces, esta carga que nosotros le estamos aplicando a la probeta va a dejar una marca, una huella, llamada indentación. Claramente para el caso del piramidal va a tener una forma más o menos así, y para el esférico va a ser redondo. Las dimensiones de esta indentación son las que nos van a indicar qué tan duro es la probeta que estamos midiendo. Por ejemplo, si tenemos una indentación de este porte versus una más chica, ¿qué nos está indicando esto? Que el material este es más blando respecto de este, que va a ser más duro. ¿Por qué? Porque el material está poniendo menos resistencia a la carga. En este caso, para los piramidales se miden las diagonales y para el caso, vamos a marcar aquí con otro color, las diagonales, y para los esféricos el diámetro. Una misma familia de materiales puede tener diferentes durezas dependiendo de su composición química y de los tratamientos térmicos a los que ha sido expuesta. Entonces vamos a dejar aquí que la dureza es función de la composición química y de los tratamientos térmicos a los que ha sido expuesta.
Lo otro que si bien para cada ensayo se va a tener una escala de dureza que son diferentes, por ejemplo para el Brinell se va a tener una dureza Brinell, dureza Vickers, X dureza Rockwell, hay una norma que es la ASTM E140 que tiene tablas de conversión para poder convertir de una dureza a otra. Siguiendo con los ensayos tenemos el ensayo de impacto, también conocido como Charpy Impact Test o test de Charpy. Este ensayo está normado por la ASTM E23 y nos indica cuánta energía es necesaria para producir la fractura en un material. Para esto tenemos una probeta así con una entalla aquí que es una zona de concentración de esfuerzo. Entonces esta probeta al recibir un impacto en esta parte se va a inducir una fractura. Y para medir la energía necesaria para provocar esta fractura se ocupa la siguiente configuración. Aquí tenemos la máquina del test de Charpy. Esta consiste en la probeta que va aquí marcado en amarillo. No se nota bien, creo. Aquí en rojo está la probeta. Luego tenemos un martillo que voy a marcar aquí en azul. Un martillo que está fijado a una cierta altura, marcada por este puntero. La escala de la máquina está en unidades de energía, por ende la altura está implícita según la ecuación E igual mgh. Entonces lo que se hace es que este martillo se suelta, aquí hay un seguro, se deja caer y avanza en dirección a la probeta, la impacta aquí justo en el yunque y luego, después de provocar la fractura, sigue subiendo. La altura a la que llega es marcada aquí nuevamente, una energía asociada a este HF que estoy poniendo aquí. Y dependiendo de la diferencia de altura que tengan, se puede sacar la diferencia de energía potencial que tomó hacer esta fractura. Por lo mismo, si en el ensayo no se produce la fractura, no es válido. Por lo general, este ensayo suele repetirse varias veces para una misma lesión a diferentes temperaturas para poder conocer la temperatura de transición desde una fractura frágil a una dúctil. Este punto de esta diferencia se llama temperatura de transición de impacto. Y hay más detalles sobre todas estas cosas que de pronto estoy mencionando en el video que tenemos en el canal llamado Fractura. Así que los invito a verlo donde se detalla mucho más estos conceptos, así como también el ensayo Charpy. Así que aquí vean el link. Bueno, y esto es todo por este video. Ojalá les haya gustado que repasamos de manera general 3 de los ensayos mecánicos más clásicos en la metalurgia. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Si es así, los invitamos a ponerle me gusta y a compartirlo con sus compañeros y sus colegas. No olviden suscribirse al canal MediaMed y visitar el sitio www.mediamed.cl, donde estaremos subiendo periódicamente contenido relacionado con la metalurgia y la minería.